¿Cuál es el concepto de las Sagradas Escrituras respecto a el cuidado de la vida o el suicidio? Según las Escrituras, ¿hay esperanza para aquel que se suicidó? En breves segundos lo analizamos con el licenciado Hugo Croce, capellán del Sanatorio Adventista de Juvenal. Pastor Hugo, ¿cuál es el concepto bíblico respecto al cuidado de la vida, el mantenimiento de la vida? Muy buena pregunta. Recordamos que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, ¿sí? Pero Dios nos dio la posibilidad de administrar y cuidar la creación, y eso incluye nuestro cuerpo. Dios nos dio una característica libre albedrío, y el ser humano lleva a un extremo de que como soy libre puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces, aferrándose a ese concepto, toman la decisión de sacarse la vida. Pero nosotros también debemos ser responsables delante de nuestro Creador. Entonces la libertad, el libre albedrío tiene un límite, porque nosotros tenemos que rendir cuenta al que nos creó. Una de las causas frecuentes de suicidio es la depresión. Sea la depresión u otra causa, ¿hay ejemplos bíblicos de personas que, estando en buena relación con Dios, de pronto se deprimieron o pensaron o desearon quitarse la vida? Sí, hay ejemplos, no muchos, pero valederos, ¿verdad? El profeta Elías fue uno de ellos. En esa depresión se metió en una caverna, deseó morir, ¿sí? Y conversó con Dios. Otro caso en la Biblia fue el caso de Jonás, historia conocida. Él se deprimió también y le dijo a Dios, sácame la vida. Otros casos fue el caso de Job, muchos problemas, y él maldijo el día de su nacimiento. Él no quería saber nada de seguir viviendo, ¿sí? Pero el caso de estas personas, el mismo Pablo también, cuando registra todos lo que él tuvo que pasar, cosas negativas, todos estos personajes que cayeron en depresión no tomaron una decisión de sacarse la vida. Se apoyaron en Dios y Dios le dio la fortaleza. Sin embargo, hay otros casos que sí lo concretaron. Sí, el caso de Saúl, su escudero, casi en el mismo momento. ¿Sí? Ahitofel, un profeta que deseó el mal al rey David. También está Sinri, que no duró mucho su reinado. Judas, caso conocido, ¿verdad? Y podríamos ahí estudiar un poquito el caso de Sansón. Algunos sí dicen que Sansón se suicidó, otras personas dudan un poco porque Sansón, cuando oró a Dios, pidió fuerza para destruir a los enemigos también. Entonces el deseo de Dios de la destrucción se concretó. Así que son estos algunos ejemplos que tenemos en las Sagradas Escrituras. Algunos de estos ejemplos, los primeros, están vinculados a personas que estaban en buena relación con Dios. Inclusive hay profetas que, siendo profetas de Dios, de pronto llegan a una depresión o a una frustración tal que desean la muerte. Se puede estar en buena relación con Dios y de pronto encontrarse en esa situación. El caso de Elías es llamativo porque él estuvo en contra de más o menos 850 profetas y ganó la victoria, estaba ya en la cúspide. Sin embargo, momentos después recibió una amenaza y cayó en depresión. Yo creo que nuestras vidas tienen esas ondas, digamos. Hoy podemos estar bien, mañana no tanto, ¿sí? Pero no importa qué carga, qué problema estamos teniendo, podemos acudir a Dios. El caso de estos personajes solucionaron. Exacto. Y supongamos que una persona lamentablemente llega al suicidio. En el concepto cristiano bíblico, ¿su destino está sellado? ¿Significa que no tiene esperanza? ¿Qué puede pensar la familia al respecto, los seres queridos? Basándonos en la Biblia,
Somos seres creados por Dios, nos dio libre albedrío, no somos dueños de nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por ese lado podríamos decir que ese acto es un pecado no perdonado, ¿sí? Sin embargo, un acto no perdonado porque se suicida y ya no tendría tiempo de pedir perdón. Sí. Hay casos donde hay enfermedades de depresión, personas que están consumiendo algún remedio, ¿sí? Entonces como que no está clara la mente para tomar esa decisión. Entonces, para decir así dice el Señor, tenemos que dejar la decisión final a Dios. Él es nuestro creador, Él sabe en qué circunstancias estamos viviendo. Y a veces la familia, cuando se toma esta decisión, se siente culpable. ¿Qué más podríamos hacer nosotros? Sin embargo, podríamos resumir de que nos está dicho la última palabra. ¿Sí? Si Dios nos ama, entiende al suicida y Él, el que va a dar el ultimátum, digamos, ¿verdad? El caso de Sansón, si nosotros interpretamos como un suicidio, ¿cómo aparece en el libro de Hebreos? Como héroes de la fe. En ese concepto podríamos decir que Sansón tiene asegurada la salvación. Y lo que hizo, y dejemos en manos de Dios. Él sí tiene solución a nuestros problemas. Entonces, en este tema, como en todos, lo que mejor podemos hacer, según las Escrituras, es confiar en Dios. Plenamente. Sí. Confiar que el juicio de Dios es un juicio justo y misericordioso. Sin ninguna duda. No sé si me permite leer una cita. ¿Cómo no? Que puede fortalecer esto que acabamos de decir, de dejar en las manos de Dios esa decisión final, ¿verdad? La opinión de que solo Él, o sea, el suicidio en sí, es imperdonable, descansa en la falsa opinión de que la última voluntad y el último acto del hombre en el tiempo, por el hecho mismo de que son los últimos y que tienen lugar en el mismo umbral de la eternidad. Lo último que hace. ¿Sí? Esos son autoritativa y concluyentemente decisivo para su destino eterno y el veredicto de Dios sobre él. Pero fíjense lo que viene ahora. Entonces Dios ve y pesa toda la vida humana. Interesante. Él juzga el corazón y lo juzga según su propia justicia. Entonces, ¿cómo lo ve Dios? No un acto aislado, ¿sí? Sino cómo hemos ido llevando el accionar de nuestras vidas, ¿sí? Entonces Dios todo eso, como diríamos, va pesando para que Dios decida darle esa esperanza de la vida eterna. En suma, entonces, aquel que se aferra a Dios tiene chances de encontrar una salida en medio de la depresión, en medio de las ideas suicidas. Pero si eso no llegara a ocurrir, y llega al suicidio, que la familia y los amigos dejen esto en manos de Dios, porque Dios es justo y Dios es misericordioso y Él sabe lo que está en el corazón de cada ser humano. Hay esperanza también para aquel que llegó a esa decisión. Sin duda, ahí está nuestra esperanza, porque nosotros los cristianos podemos aparentar una cosa. Uno mira todo de corbatita y dice, era buena persona, pero ¿qué tiene acá y qué tiene acá? Solamente Dios. Entonces, en este caso, a los suicidas hay esperanza para él y también para la familia si nuestra confianza está basada en Cristo. Depositemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Muchas gracias, Pastor Hugo. Y desde el Sanatorio Adventista de Juvenau, en el corazón del Mercosur, te recordamos: Dios desea que tengas salud y salvación.